para que no te lleves una sorpresita o una multa o una denuncia o un susto. Hacer que la cuota que tengas que pagar por ese préstamo la pague el propio activo. Te va a seducir y te va a seducir con una muy buena oferta y dándote sus mejores condiciones. Pero aquí viene el truco, aquí viene la clave. Otro aspecto psicológico que tienes que saber de los bancos es que no quieren tanto tu dinero, que también. Hace ya casi 20 años, cuando comencé en este negocio como agente inmobiliario con mi propia agencia, me di cuenta de que los bancos venían a verme a mí. Una situación bastante novedosa y bastante grata. ¿Para qué te lo voy a negar? Cuando siempre tenía la figura del hombre del banco, el director del banco, como alguien un poco inaccesible, alguien que tenía mucho poder y alguien al que nadie podía engañar. Sin embargo, no te voy a decir hoy cómo puedes engañar a los bancos, pero te voy a decir varios trucos de cómo trabajan ellos, cuál es su negocio, cuáles son sus funciones, cómo están entrenados, de qué manera les adoctrina la empresa, porque me sorprendió mucho un director cuando me dijo: es que lo primero que nos dicen al entrar a trabajar en el banco es que el banco no tiene alma. ¿Sabías por qué cambian mucho a los directores de oficina? Para que no vinculen una relación personal y afectiva con sus clientes y no hagan más concesiones que las estrictamente necesarias para que el banco tenga su negocio garantizado sin perder ni un solo céntimo, ni un solo centavo en favor de sus clientes. Es decir, hoy te presento varios trucos para que puedas emplear en la negociación de tus préstamos con el banco. El banco, como me dijo otro director, es un mal necesario. Estamos aquí porque la sociedad nos necesita, pero no damos el brazo a torcer nunca y siempre se guardan ases en la manga. Llevo casi 20 años negociando con bancos para conseguir las hipotecas de mis clientes, para conseguir préstamos a nivel personal y a nivel de mi círculo más cercano. Y te puedo decir que hoy vas a descubrir cosas muy interesantes que te van a servir para tus próximas transacciones con los bancos, y si es para inversión inmobiliaria, mucho mejor. Si aún no me conoces, soy Juanjo García, autor de Sé Libre, Mentalidad y Estrategia para alcanzar el éxito con la inversión inmobiliaria, y Negocia y Gana, un libro de negociación inmobiliaria y para todo en la vida, incluida la negociación con los bancos. Vamos allá con este vídeo tremendamente revelador. También soy creador y fundador de Abundancia Inmobiliaria. Te dejo abajo un link donde puedes adquirir ahí estos conocimientos y también una formación específica para inversores, donde rompo un montón de mitos de los inversores tradicionales, como los que veo ahora que son la mayoría de inversores. Por cierto, si todavía no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Te recomiendo que pinches, te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para no perderte nada de este super contenido de valor que estoy subiendo muy a menudo. La inversión inmobiliaria ha evolucionado al cabo de los tiempos y ahora hay inversores que son muy buenos y los demás. Los que son muy buenos rentabilizan muchísimo más su dinero a través de inversiones más específicas y muchísimo más rentables. Te dejo, por cierto, un vídeo aquí para que puedas comprobar cómo una rentabilidad se puede disparar hasta por 5 en comparación con las inversiones tradicionales de comprar una vivienda y ponerla en alquiler. Se puede alquilar por habitaciones, hacerlo turístico, etcétera. Bueno, te dejo el vídeo por si lo quieres ver. Y vamos con estos trucos para que te puedas beneficiar del mercado financiero, sobre todo de los bancos. La educación financiera está cambiando. Ya nos estamos dando cuenta de que tu dinero puede producir mucho más si no está en el banco. Sin embargo, hay mucha mentalidad tradicional todavía basada en el miedo a qué hacer con tu dinero y que va a estar más seguro si está en el banco a que lo tengas tú debajo de un ladrillo o debajo del colchón de tu cama. Sin embargo, tu banco gana muchísimo dinero con tus ahorros. Te voy a poner un ejemplo. El banco nunca te va a dar un interés por tu dinero, el que tengas con ellos ahorrado, que sea superior a la inflación. Por lo tanto, siempre va a estar ganando dinero con tus ahorros.
siempre. Y es por ello que los ahorradores inteligentes optan por otro tipo de inversiones, ya sea en bolsa o, como es mi especialidad, en bienes inmuebles, bienes raíces, donde te das cuenta que cuando tu dinero está en el banco es una verdadera estafa. Ya no por lo que no está haciendo producir tu dinero el banco, ya no porque el dinero no comparta el beneficio que obtiene por tus ahorros contigo y que te esté prácticamente estafando, sino también por todas las comisiones que te está metiendo cada vez más abrumadoras y también por todos los productos que te intenta colar y que muchas veces te les cuela con unos intereses bastante elevados. Cuando eres víctima de estas posibles actividades financieras del negocio de la banca y no haces lo que tienes que hacer con tus ahorros, estás literalmente perdiendo mucho dinero. Mira, los inmuebles, además de darte una rentabilidad, si inviertes bien tu dinero y lo pones en un activo que genere un alquiler, una renta, que vaya aumentando su valor simplemente con el IPC todos los meses y el inmueble vaya aumentando su valor, ya tienes un doble aumento del valor de tu dinero. No dejes el dinero en el banco y ahí te puedes apalancar si pides un préstamo a bajo interés. O por lo menos si el interés está por debajo de la rentabilidad que vas a obtener por tu activo inmobiliario. Por eso el primer consejo que te doy es que pongas el dinero que tienes en el banco en circulación. ¿Cómo? Invirtiéndole. ¿En qué? Yo te aconsejo, como vuelvo a repetir, en inmuebles. En los últimos años, justo después del confinamiento del COVID, nos hemos dado cuenta de que se han vendido muchísimas viviendas, además de inversores, que ha habido un gran volumen de operaciones y existen todavía muchísimas inversiones en inmuebles para ponerlas en arrendamiento. Ha habido muchas operaciones porque el papá y la mamá tenían dinero ahorrado pendiente de dejárselo a sus hijos cuando ellos muriesen. Sin embargo, ha habido un cambio de mentalidad que hemos detectado las agencias inmobiliarias cuando ahora los papás y las mamás ya pues de 60, 70, 80 años se están dando cuenta de que es mejor darles el dinero en vida a los hijos, pero lo hacen por una cosa emocional, no son tan conscientes del bien que están haciendo por su dinero al ponerlo en circulación, sacarlo de la trampa bancaria que no te da absolutamente nada del rendimiento que tenía que dar y ponerlo tú en ese movimiento. Si todavía no es tu caso, si tienes esos ahorritos, tienes familia a quien ayudar para que invierta en esos bienes inmuebles, ya sea para vivir o para invertir y sacar un rendimiento, no lo dudes. Primero, fórmate, piensa y aprende bien cómo hay que hacerlo, porque la primera inversión que tienes que hacer es en ti mismo, en conocer el funcionamiento de este mercado, de cómo hay que hacerlo y la mejor forma de realizarlo. Lleva unos pasos, no es muy complejo, es bastante sencillo y yo te aconsejo que lo primero que hagas sea formarte, o bien con un manual, un libro, viendo vídeos, viendo manuales. Yo por aquí te voy a dejar un vídeo donde te digo la hoja de ruta para hacer una inversión inmobiliaria. Es un poco largo, pero es un curso completo para que aprendas a invertir en inmuebles y como el paso a paso que tienes que seguir para que tengas un poco un mapa, no te indigestes de esa información. Tranquilo, tranquila, porque esto es un proceso. ¿Para qué? Para que tu dinero produzca muchísimo más. Vamos con el siguiente truco que vamos a utilizar para que los bancos se pongan a tu favor. Ten muy en cuenta que cuanto más fácil es el dinero que te prestan, más caro es. Otra cosa, nadie te va a prestar dinero si no tienes suficiente garantía de que lo vayas a devolver, ni un banco ni una entidad financiera. Y cuando veas que te lo prestan muy fácil, esas publicidades que hay, dinero en 24 horas, etcétera, etcétera, son muy agresivos al prestarlo, pero también son mucho más caros. Ten cuidado con dejarte seducir por ese tipo de préstamos. A no ser que te sea completamente imprescindible, mira bien quién te lo presta, a qué interés te lo presta y cuál es la letra pequeña y las condiciones. No te dejes seducir únicamente por la cuota que te queda al mes, sino mira cuánto vas a pagar al final del préstamo. Y con esos datos, con esos números, vete a negociar a otras 2 o 3 entidades. ¿Por qué? Porque si una entidad o una financiera se está fiando de ti para hacerte ese préstamo con un interés alto, tienes la garantía y la suficiente confianza que ofreces a las entidades bancarias como para comparar con alguna otra y negociar el precio de esos intereses. Tiempo, dinero e intereses son las 3 cosas muy importantes que tienes que tener en cuenta. ¿Qué cantidad de tiempo necesitas? Y luego manejar ese tiempo y poderle reducir
al cabo del recorrido de ese tiempo de préstamo. Tercer truco, ten en cuenta que tu banco, aprende y tenlo muy en cuenta, que tu banco en la primera reunión que tengas, a ver, los bancos son agentes comerciales, los empleados de los bancos, cuanto más nivel tiene, es porque es mejor vendedor. ¿Vendedor de qué? De dinero. ¿Y cómo hacen para venderte el dinero? Pues como hace un buen vendedor, cayéndote bien, estableciendo empatía, estableciendo conexión contigo, sabiendo con detalle todos los detalles y entresijos de tu vida para saber por dónde introducirte la necesidad de contratar ese dinero contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Como es buen vendedor, va a conocer todos esos detalles y sabe cómo seducirte, sabe cómo influenciar en ti. Cualquier vendedor sabe principios de la influencia, de la persuasión, de la psicología humana para tomar decisiones. Y ellos no son menos. Pero aquí ten en cuenta un truco. Si te está resultando interesante, no olvides pinchar para suscribirte. Va a ser, si es un buen vendedor, un buen comercial, te va a seducir. Y te va a seducir con una muy buena oferta, desmantelando las ofertas de cualquier otra entidad y dándote sus mejores condiciones. Pero aquí viene el truco, aquí viene la clave. Nunca tiene todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Siempre tiene algunas en la manga. Nunca digas que sí a la primera, dile que te lo deje por escrito, que te lo vas a llevar a meditar y al día siguiente vas y le negocias. Oye, mira, me lo tienes que mejorar. ¿Cómo puedes mejorarme esta oferta? Porque hay otra entidad que me lo está poniendo un poco mejor. ¿De acuerdo? Siempre el banco se guarda un as en la manga. Siguiente, ten cuidadito con las tarjetas de crédito que te ofrecen los bancos, porque puede ser también una trampa mortal. Te va a ofrecer muy buenas condiciones para ese préstamo que tú necesitas, para esa operación, pero te va a obligar a tener unas tarjetas de crédito con un mínimo de consumo. Ten en cuenta el interés que te va a presentar el gasto o el consumo de las compras de esa tarjeta de crédito. Pregúntalo, no se te olvide, porque además las tarjetas tienen la trampa también, por decirlo de alguna manera, la trampa de que pueden cambiar las condiciones en cualquier momento. Por eso, ten muy en cuenta el condicionante que te ponen para el préstamo, para mejorar las condiciones del préstamo, te van a dar varios condicionantes, que tengas la nómina domiciliada, que tengas una serie de tarjeta o tarjetas con un mínimo de consumo, que tengas un saldo medio en la cuenta X, es decir, te van a pedir varios requisitos, que tengas el seguro con el banco, el seguro de la casa, el seguro del hogar, etc. Esos requisitos es bueno que les mires con detalle y sobre todo el de la tarjeta de crédito. Ese era este truco que quiero que tengas en cuenta también para que no te la metan doblada. Hay estudios realizados que dicen que el 70% de la población acumula deudas con tarjetas de crédito que no son capaces de afrontar puntualmente, con lo cual siguen generando más deudas a medida que pasa el tiempo. No caigas en esa trampa mortífera y mortal y seas una de esas personas que siempre va a estar en la chepa con alguien a cuestas, que son los intereses de las tarjetas de crédito. Sé inteligente a la hora de utilizarlas. Son una cosa buena, pero bien utilizada. Hace aproximadamente un año se nos dio la circunstancia de tener que vender una vivienda de unos clientes que llevaban casi 3 años sin pagar la hipoteca. Y dirás, ¿y cómo no les ejecutaron todavía el banco? ¿Cómo no les quitó la propiedad, etcétera? Para un banco es muy complicado quitar una propiedad, tiene unos procesos ejecutorios muy farragosos cada vez más con las nuevas leyes hipotecarias. No les interesa para nada meterse en un sistema de ejecución porque no es como antaño, que se quedaban con la casa, encima les debías dinero, etcétera, etcétera. Cuando tengas problemas de pago, pero problemas reales, tú en cuanto eres una persona solvente, el banco entiende que vas a poder pagar. Pero si te da un revés la vida, ahí tienes que aprender a negociar duramente con el banco. Va a ser mucho mejor la opción de pagarle menos de lo que le debes y menos de lo que te prestó que la opción de continuar sin pagar. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, el ejemplo real. Pareja, se quedan sin trabajo, se separan, una verdadera catástrofe financiera y tienen que dejar de pagar la casa. Y no podían pagar la casa. El banco les prestó 130.000 euros para comprar esa casa. Les quedaban por pagar, después de 7, 8 años que llevaban pagando una hipoteca, les quedaban por pagar 90 y pico mil euros. Sin embargo, la vendieron por el precio de mercado que no llegaba a 80.000 euros. El banco cogió esos 80.000 euros, le perdonó el dinero que le debía y quedaron a pre.
nos costó bastante negociar, a los pobres clientes les intentaron meter intereses por todos los sitios y generarles una deuda, generarles un préstamo para que pagaran lo que debían. Sin embargo, al final la ley les dio la razón y no tuvieron que pagar absolutamente nada más, haciéndoles esa concesión, porque absolutamente nada más gracias a la negociación exhaustiva que tuvieron con la entidad bancaria. A veces los bancos también les toca perder, pero no siempre a costa de las personas que tienen problemas. Por eso, si tienes problemas financieros, ten en cuenta lo que piensa el banco. Y el banco piensa cuál es la mejor opción que tengo, que es lo que nos decía a nosotros como agencia. Le plantamos la oferta, esto es lo que nos dan por la casa de esta pareja, porque es precio de mercado y tenemos sobre la mesa esta cantidad de dinero. Y el director no paraba de repetir, es mejor de lo que tenemos hasta ahora. Lo mejor que tenían hasta ahora. ¿Cuál es lo que tenían hasta ahora? Una deuda, un activo. Ellos tenían que pagar. El banco, para prestarte dinero, para prestar dinero a los clientes, pide prestado ese dinero y tiene que pagar intereses por ese dinero. Si él está pagando el banco intereses por ese dinero y a él no se lo están reportando, no se lo están pagando, está perdiendo dinero. Por lo tanto, me encanta también escuchar vuestros comentarios para saber en qué punto te encuentras, cuáles son tus inquietudes, para darme pistas de qué contenido generar para poder seguir ayudándote en ese recorrido, en ese viaje hacia tu abundancia inmobiliaria. Le viene mejor quitarse esa deuda cuanto antes y asumir una pérdida hasta cierto punto que no seguir con la deuda. Por eso, si tienes dificultades, ten en cuenta que el banco va a ser muy flexible, muy duro al negociar, pero muy flexible porque tiene en cuenta cuál es el mejor escenario. Cojo este dinero, hago una quita o me quedo con la deuda. En este caso fue una cosa clara. Y aquí te voy a decir otra cosa, que es el siguiente truco de este vídeo. Cuanto más dinero tienes, mejor cliente eres. Al banco le interesa mucho más hacer negocios con gente solvente y le va a dar muchísimas mejores condiciones que con gente que tiene ajustadas sus condiciones económicas para a lo mejor hacer frente a esos pagos que tiene que hacer. Por lo tanto, hazle ver al banco que no tienes necesidad, que lo que tienes es una manera de trabajar con el dinero que te van a prestar, que tienes solvencia suficiente, aunque te mire los papeles, tú hazle entender, y si puedes poner garantías que no te supongan un riesgo adicional, no pasa nada, pónselas a cambio de que te dé mucho mejor las condiciones. Ten en cuenta esto, cuanto más dinero tienes, cuanto más capacidad de pago tienes mayor capacidad de exigir mejores condiciones a los bancos. Tenlo muy en cuenta. Vamos con el siguiente. El siguiente truco. Es posible que pienses que tu dinero está seguro en el banco, por supuesto, pero no por el banco, sino porque está avalado por el gobierno. El dinero que tú depositas en el banco solamente tiene que garantizar el banco el 10% de lo que tienes depositado. El resto, lo que hacen ellos es jugar a prestarlo y es como ganan dinero y como tienen negocio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tu dinero corre riesgo? No, tranquilo, tranquila. Tu dinero está seguro porque está garantizado por los gobiernos y si el gobierno hasta ahora es solvente, esperemos que no haya un corralito, pues tienes que estar tranquilo, tranquila. Es más, otro aspecto psicológico que tienes que saber de los bancos es que no quieren tanto tu dinero, que también, sino tu persona como cliente. Una vez que te tienen en sus garras, una vez que te han atrapado con un préstamo hipotecario, para ellos eres un cliente que va a estar durante 10, 15, 20, 25 años operando con ellos. Y te van a meter comisiones. Mucho ojo con las comisiones porque se inventan comisiones nuevas cada 2x3. Te mandan un SMS o un mensajito y ya les estás autorizando a cobrarte otra comisión. Ten muy en cuenta que las comisiones tienes derecho muchas veces a que te las devuelvan simplemente negociando con el director, la directora. Ellos no graban, no cargan en tu cuenta corriente periódicamente esto, sino que es un programa informático que meten en todas las cuentas de sus clientes. Imagínate una entidad bancaria que tiene 2 millones de clientes en toda España o en tu país, 2 millones de clientes, y meten 3 euros un lunes por la mañana, vamos a meter 3 euros de comisión, que nos inventamos el concepto, a todos los clientes. Fíjate qué cantidad de dinero, 2 millones de clientes por 3 euros, 6 millones por apretar un botón una mañana, 6 millones de euros y de dólares
por apretar un botón. ¿Qué crees? ¿Que no lo hacen a menudo? Por supuesto que lo hacen a menudo, pero tú en tus finanzas, en tu bolsillo, tienes que estar pendiente de esas comisiones. Y te he hablado de una comisión de 3 euros. Cuando son 30 euros o 60 euros, imagínate la barbaridad de dinero. Para ellos es más fácil soportar luego el volumen de quejas y tener que devolver un volumen o un porcentaje de ese dinero a los que se quejan, a los que se protestan, que el dinero que han ganado. Por eso, tú en tu cuenta tiene que ser una casi habitual costumbre mirar esas comisiones raras que te meten de vez en cuando y dar guerra. Llamar al director o hacer la queja correspondiente hasta que te lo devuelvan y anulen ese cargo adicional que te están metiendo. Tenlo en cuenta porque ellos están enriqueciendo mucho más a costa de ¿qué? De esos pocos que para ti pueden ser muchos. Al cabo del año tú, esos 30, 40, 60 euros de cada entidad bancaria seguramente que te da para irte a darte una buena cena, para irte un fin de semana o para correrte unas vacaciones, depende de tu economía. Ten cuidado con las comisiones. Vamos con el siguiente. Como en la anterior te he dicho que lo que le interesa es un cliente recurrente a lo largo de muchos años, ya no solo para cobrarle comisiones, sino para ofrecerle distintos productos como seguros, son verdaderas compañías aseguradoras, ahora las entidades bancarias, como productos, cazuelas, viajes para financiarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que manejan muy bien y cada vez mejor gracias a la Big Data, la inteligencia artificial, son las bases de datos. Ellos tienen programas informáticos que les avisa quién es el cliente susceptible de hacerle una oferta en un momento puntual para un viaje, etcétera, etcétera, y cobrarte el interés correspondiente. Es un negocio, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente que tengas la prudencia de ver las condiciones y la letra pequeña de eso que te están ofreciendo. Otro secreto es que tu banco tiene una vinculación directa y la obligación por ley de notificar a Hacienda todos los movimientos que tú hagas, todos los movimientos que ellos consideran sospechosos. Y cada vez, gracias a la tecnología actual, son más estrechos los cercos que nos ponen para no evadir impuestos, para que todos los movimientos sean de una forma legal. Legal quiere decir que tributes por todo lo que haces en tu vida, y eso es muy importante que lo sepas porque el banco tiene la información que Hacienda le puede requerir en cualquier momento, así que ten en cuenta de poder justificar todo lo que haces en tus cuentas bancarias para que no te lleves una sorpresita o una multa o una denuncia o un susto, etcétera, etcétera. Contempla el préstamo entre familiares, incluso amigos. El préstamo de padres a hijos para la compra de una vivienda está, por lo menos en la comunidad autónoma donde opero yo, Castilla y León, bastante poco tributada hasta ahora. Es decir, tiene un tributo muy pequeñito que se puede asumir perfectamente. Se llama una donación. Donación del dinero que tenía el papá y la mamá ahorrado. Fíjate lo que somos con los impuestos, lo que sufrimos los impuestos, que el papá y la mamá han estado toda su vida trabajando, de la nómina que cobraban, les cobraban impuestos, del dinero que cobraban, es decir, del dinero que cobraban y cogían todos los meses, todo lo que compran lleva un buen porcentaje de impuestos. Si les sobraba dinero, tenían que hacer la declaración de la renta y pagar más impuestos, y todavía han tenido capacidad de ahorro para cuando se han jubilado, tienen una cartera de dinero, se lo van a prestar a un hijo o se lo van a donar a un hijo y les gravan en impuestos, y unos impuestos bastante fuertes. Sin embargo, para la compra de vivienda es un impuesto bastante reducido. Pero aquí viene otro pequeño truco que tienes que conocer, que todavía nos estamos librando de esa carga impositiva que nos exige la hacienda pública. Es hacer un préstamo de padres a hijos a interés el que te dé la gana. Normalmente se pone a interés cero. Se justifica el movimiento entre las cuentas bancarias y es una cosa perfectamente legal y que hasta ahora no está condicionada a tributar por Hacienda. Por lo tanto, si vas a pedir un préstamo a un banco y tienes la posibilidad de que te lo preste un familiar o un amigo y te hace un préstamo a bajo interés o a interés cero sin la correspondiente tributación, pues te vas a ahorrar muchísimo dinero de intereses, depende con lo que negocies con tu familiar o amigo, te vas a ahorrar esa base impositiva de impuestos por el préstamo o la donación, y como no, a esa persona que te está prestando ese dinero le estás dando una salida mucho mejor, mucho más viable al dinero que tenían ahorrado, que ya sabes que estaba haciendo negocio
el banco y ellos no. Ahora, puedes devolverlo cuando quieras. No te dice la Hacienda que tienes que decirle, oiga, me ha prestado dinero esta persona, ha habido esta transferencia, se refleja en la escritura del notario, hablo de cuando compras una vivienda, y no te van a decir ni cómo ni cuándo devolverlo, como si no lo devuelves nunca. Entonces, hasta ahora nos podemos beneficiar de esta especie de laguna legal, vacío, donde ellos saben que estás haciendo esos movimientos, pero no se meten en cómo lo devuelves, cómo no lo devuelves y no te piden dinero para que tributes por ello. La siguiente, diferencia entre deuda buena y deuda mala. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué los ricos, teniendo mucho dinero y poder comprar lo que quieran, las grandes fortunas también se apalancan en los préstamos? Porque el dinero puede multiplicarse mucho mejor si no es tuyo. ¿Qué quiero decir esto? Utilizando la deuda buena, hacer que la cuota que tengas que pagar por ese préstamo la pague el propio activo. En el caso de los inmuebles, la renta que te paga un inquilino, por ejemplo, que vaya destinada a pagar esa deuda y se está pagando sola sin que tú pongas dinero. Tú has puesto la gestión para generar ese activo y para tener el alojamiento adecuado y la casa adecuada para ese inquilino que está pagando una renta por ello, y con ese dinero se está pagando la deuda que tú has generado, que es muy diferente que la deuda mala, que es la que se utiliza normalmente para consumo en coche, para consumo en viajes, para consumo en el que el dinero que tienes que utilizar para pagar esa cuota tiene que salir de tu propio bolsillo. Ten mucho cuidado y aprenda a diferenciar entre deuda buena, que te pagan las cuotas tus propios activos, y deuda mala, que tienes que sacar dinero de tu bolsillo para pagar esa cuota. Utiliza la deuda buena. Espero que te está gustando el vídeo, dale un like, suscríbete si no lo has hecho todavía, y te espero, si quieres, dentro de las páginas de Sé Libre para que puedas utilizar esa mentalidad para crear una nueva vida, una vida de prosperidad y de ser libre, ser feliz y ser abundante. Entra en Abundancia Inmobiliaria para más información. Nos vemos. Chao.